La Guerra de los Pasteles o Primera Intervención Francesa se da en 1838. Ahora, varias teorías, varias versiones, como en México, es que se dice, es que no es cierto, es que fue así, pero bueno, según fuentes, tenemos que el pastelero francés Monsoir Remontel exigió un pago al gobierno mexicano por 60,000 pesos por daños causados a su pastelería en tanto conflicto bélico, revueltas que había en México en aquellos años por la inestabilidad. Después se juntaron pues más franceses, más comerciantes exigiendo también el pago a sus de estas indemnizaciones y pues finalmente al recibir una negativa importante, el primer ministro francés, Louis Mathieu Molé, manda a su ministro en México de Faudis que pusiera un ultimátum al gobierno mexicano para que pagara 600,000 pesos, no solo 60,000 de la pastelería, sino 600,000 pesos, que era también de una deuda que tenía México desde 1821 con Francia, o bueno, de los primeros años de independencia que se adquirió con Francia y que no se había podido pagar. La respuesta de México, pues bueno, no fue lo que se esperaban los franceses, siguen con la negativa, el ultimátum vence y el 15 de abril de 1838 mandan a la flota francesa para poner un sitio comercial o un bloqueo comercial en el puerto de Veracruz, ¿no? Como dije, Veracruz pues siempre presente y protagónico en nuestra historia. Ahora, aquí está el fuerte de San Juan de Ulúa, en su parte interior, ¿no? Que le toca el bombardeo del 27 de noviembre, cuando los franceses, tras este bloqueo que tampoco les funcionó para cobrar la deuda, empiezan a bombardear el fuerte. Pues aquí se intenta resistir, pero pues finalmente la resistencia dura poco y los franceses toman San Juan de Ulúa, inclusive izaron la bandera francesa y todo. Bueno, Santana, el 5 de diciembre de 1838, sí, todo sucede en 1838, decide ir a salvar el país de los franceses, ¿no? Ya tenía la espina clavada de Texas, que había perdido en parte por una pésima estrategia militar y situaciones que se le presentan allá. Entonces se quiere reivindicar. Pero lo único que obtiene Santana, pues es que le volaran su pierna con un cañonazo, situación que también se da para cualquier cantidad de anécdotas. Por ejemplo, cuando Santana, pues, organiza un entierro o una ceremonia fúnebre para su pierna, con la bandera media asta, con todos los honores, ¿no? Entonces, bueno, pues fue para lo que sirvió esta famosa primera intervención francesa o Guerra de los Pasteles, porque al final de cuentas, en 1839, concretamente el 7 de febrero de 1839, pues se tiene que renegociar con ellos y pues básicamente es que se les va a pagar la cantidad que ellos exigían. Finalmente este tratado, pues bueno, se firmó estuvieron reunidos desde el 7 de febrero los representantes de los dos países y hasta el 9 de marzo se firmó, de 1839, pues, se firmó ya el tratado. Entonces, pues realmente eso fue la primera intervención francesa o Guerra de los Pasteles, un bloqueo en San Juan de Ulúa, posterior bombardeo, el intento de defensa de Santana, que nada más perdió su pierna, y pues bueno, la renegociación del pago. Pero aquí creo que no alcanza, ¿no?, tanto la explicación de venir a cobrar los pasteles o los 600,000 pesos. Entonces, esta primera intervención, pues sí se le puede atribuir mucho a la geopolítica. Es decir, pues México, al final de cuentas, estamos en un lugar pues privilegiado, para bien o para mal, que es la frontera con Estados Unidos. Entonces, Francia, pues estuvo al menos durante el siglo XIX, constantemente estuvo coqueteando con esta idea de invadir México.
insisto, no tanto por las riquezas de aquí del país y el pago de la deuda, sino pues también por la situación existente de nuestra frontera con Estados Unidos, es decir, una especie de bloqueo de la expansión norteamericana por todo el continente. Entonces, pues los franceses buscaron por muchos medios intervenir militarmente en México. En esta ocasión no lo lograron, nada más se quedan en San Juan de Ulúa, pero pues bueno, más adelante sí, ¿no? Durante la famosa segunda intervención francesa, que comienza mal con la derrota en Puebla a manos del general Ignacio Zaragoza, pero que un año después regresan con un ejército pues más numeroso y más poderoso, logran tomar Puebla, logran correr a Benito Juárez de la capital para posteriormente traer a un príncipe austriaco a gobernar México, ¿no? En el llamado Segundo Imperio Mexicano, con Maximiliano de Habsburgo, pero protegido por el ejército francés, ¿no? O sea, aunque él era austriaco, realmente estamos hablando de una intervención militar francesa. Entonces, vaya, esta guerra de los pasteles, pues es un primer intento que tienen, ¿no? Y pues bueno, sí se le puede atribuir a razones más importantes que un pastelero o que una deuda de 600,000 pesos, ¿no? Pero bueno, finalmente es parte del juego que también se ve involucrado México en esta esfera internacional, donde por un lado están los franceses presionando para tomar parte de México, y por el otro lado, pues nuestros vecinos del norte, los estadounidenses, con su doctrina Monroe y su llamado a dominar todo el continente, ¿no? Con esta también frase pues tan mañosona que es América para los americanos. Y entonces un poquito también por eso, pues vamos al siguiente tema, que es el próximo gran acontecimiento o el siguiente gran acontecimiento que tendremos en Veracruz, que es pues justamente el bombardeo de los estadounidenses en la guerra de México contra Estados Unidos de 1846.